Está grabando. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar una lectura más de La insoportable edad del ser. Invitarles a que podamos estar en un ambiente tranquilo, relajado, ameno. Igual si necesitan intervenir en algo que vaya diciendo o agregar alguna cosa, pues siéntanse en completa libertad. Y algunos datos que me parece que tienen que estar como más claros, como cerrados rápidamente del libro y algún contexto histórico que no nos viene mal y que quizá invite a que sigamos profundizando, ¿no? Ya por nuestra cuenta, porque realmente hay muchas cosas que se podrían hablar, pero no nos da el tiempo como para extendernos tanto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si pueden ver la pantalla. Sí, Genial. Algunas consideraciones que les pido que tomemos muy en cuenta y que le pongamos bastante atención porque va a ser importante para ubicarnos mejor todavía en la narrativa que estamos viviendo. Bien, primero decirles que el contexto narrativo histórico en el cual se enmarca o estamos viviendo esta historia de Tomás, de Teresa, de Sabina, es justamente durante la ocupación rusa en Checoslovaquia. Si nosotros tenemos un mapa de la Checoslovaquia de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver que el contexto está así, ¿no? Algunos países ocupados por la ideología de la Unión Soviética, como Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria. Otros países que, si bien no están cerca de la URSS, comparten la ideología comunista, como fue el caso de Yugoslavia o también como el caso de Cuba, ¿no? Acá en Latinoamérica, frente a otros países que estaban ya en un sistema más capitalista, miembros de la OTAN, o si no, simplemente estados aislados, pero que mantenían una ideología anticomunista, ¿no? Entonces, en medio de este contexto se encuentra la historia, ¿no? Aquí en Checoslovaquia. Aquí ustedes pueden ver este, este pedacito, ¿no? de país unido a la URSS. Y es importante saber qué sucedía en Checoslovaquia, dar como una idea rápida para tenerlo en cuenta. Checoslovaquia, que nosotros la estamos viendo ahí, nace en 1918, luego de la Primera Guerra Mundial, la llamada Gran Guerra, ¿no? Que trajo tantas dificultades y que en busca de orden terminó armando un caos, produciendo la Segunda Guerra Mundial. Bien, este país, Checoslovaquia, se construye luego de esta Primera Guerra Mundial. Antes recordemos que todo este sector, Checoslovaquia, Alemania, era el gran imperio austrohúngaro. Nosotros eso ya lo habíamos visto cuando leíamos la Metamorfosis de Kafka. Recordemos que la Metamorfosis se da en Praga, que era justamente capital de Checoslovaquia, actual capital de República Checa, y que incluso Franz Kafka había nacido en Praga, ¿no? Bueno, lo mismo comparte ahora Milan Kundera, también nacido en el mismo país, y la historia se replica en la misma capital de este país, de Checoslovaquia. Bien, entonces tenemos a esta Checoslovaquia que antes no existía, sino que, como les digo, era parte del Imperio Austrohúngaro y estaba constituida por tres países, ¿no? Por Chequia, Eslovaquia y Ucrania. Entonces, bien, termina la Primera Guerra Mundial, este país en busca de consolidación, con un grupo de intelectuales, pugnan por unirse estos tres países que les digo, Checa, Eslovaquia y Ucrania. ¿Y por qué se unen? Por la misma lengua, compartían la misma lengua, ¿no? Y en busca también de poderío, logran como juntar los tres países y constituirse en uno solo. Bien, todo está muy bien, solo que cuando llega la Segunda Guerra Mundial, lo que sucede es que Hitler comienza a expandirse, nosotros de esa historia no vamos a entrar, ya sabemos, y se da cuenta Hitler que en Checoslovaquia existen o viven muchos alemanes. ¿Por qué? Porque antes era el Imperio Austrohúngaro, recordemos, ¿no? Mucha cantidad de alemanes viviendo en Checoslovaquia. Entonces Hitler comienza a anexionar algunos territorios a él, ¿no? A Alemania, y se desata una guerra terrible. La URSS invade la mitad de Checoslovaquia, la parte checa, y Hitler la parte de Eslovaquia. Da un conflicto grande, al final sabemos que Hitler es derrotado y la URSS pasa a ocupar Checoslovaquia y a constituir a Checoslovaquia en la nueva
República Socialista de Checoslovaquia, ¿sí? Por eso es que nosotros vemos que la Praga de la que nos habla Milan Kundera es una Praga comunista. Como en todo sistema comunista, sobre todo dirigido por la URSS, hay muchas limitaciones políticas, culturales, sociales, ¿no? La gente de Praga está un poco molesta porque siente que el Partido Comunista le está quitando derechos. Y por esta iniciativa de querer librarse de este Partido Comunista que estaba sintiendo como opresor, en 1968 se da la Primavera de Praga. ¿Qué es la Primavera de Praga? Es una protesta fuerte, grande, de las personas del pueblo de Checoslovaquia para que el Partido Comunista dé otro tipo de libertades que estaban siendo restringidas. Les digo algo muy concreto, por ejemplo, ¿no? El Partido Comunista tenía que, entre otras cosas, las pinturas, por ejemplo, que producían los artistas checoslovacos, tenían que ser apegadas al estilo realista y sobre todo al estilo realista socialista, ¿no? Era una ley, no podían pintar de otra manera. Por eso es que nosotros nos encontramos a Sabina con cuadros realistas, pero ella como un modo de protesta manchándolos o agrietándoles desde atrás, ¿no? Porque tenían y vivían en un sistema así, bastante complejo, bastante sesgado. Entonces la Revolución de Praga viene un poco a querer protestar contra ese sistema. Al final, cuando están en plena protesta, la URSS invade Checoslovaquia, los rusos invaden este país e impiden que hayan más revueltas, ¿no? Sin embargo, después veremos que esta primavera de Praga dio lugar a que años posteriores estos países sigan con el ejemplo de lucha y de reclamo de sus derechos. Pero bueno, este es el contexto en donde nos encontramos. Recordemos que ya extrapolándolo a la vida real, en la primavera de Praga también Milan Kundera participa y por esa primavera de Praga es expulsado de aquí, de Checoslovaquia, y es exiliado, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que se van como juntando. Y simplemente para terminar, recordemos que también tanto Tomás como Teresa se manejan entre Checoslovaquia y Suiza. Aquí vemos de Suiza, ¿no? Después, otra vez, recordemos que Teresa vuelve de Suiza a Checoslovaquia, Praga, específicamente la capital, pero bueno, este es como el contexto, el mapa donde estamos. Y ese es el por qué estamos en un modo comunista, por qué se habla de socialismo y por qué se menciona una figura clave en toda esta lucha, como fue, déjenme, no me acuerdo el apellido, Alexander Dubček. Incluso varios capítulos se habla de Alexander Dubček, que fue secretario del Partido Comunista y del cual muchos comunistas hicieron gala de su dominio sobre Dubček, que en la Primavera de Praga protestó contra el comunismo y después tuvo que someterse a él, ¿no? Entonces, bueno, eso para entender un poco el contexto y saber en dónde estamos. Hay muchas cosas que se pueden hablar de aquí, es muy interesante y ir relacionando la obra con el autor también nos puede ayudar, pero bueno, eso les quería compartir como contexto. Algunas consideraciones sueltas que también nos pueden ayudar es tomar en cuenta varias cosas que no pueden irse de la vista, ¿no? Saber que el libro inicia con el eterno retorno de Nietzsche nos habla del motivo del libro, ¿sí? ¿Cuál va a ser el motivo? Justamente la dualidad que existe entre levedad y peso. Recordemos que el motivo de la obra es la unidad mínima de interpretación. Todo el tiempo vamos a estar hablando sobre los actos que tienen levedad y los actos que tienen peso. Todo el tiempo vamos a estar en ese vaivén, en esa pregunta, en esa duda. Recordemos también que no existe, ¿sí?, la presencia de un único narrador protagonista. Ya a esta altura nos debimos dar cuenta que la primera parte estuvo dedicada a Tomás. Toda la óptica se fue viendo desde Tomás. Parecía que él iba a ser el protagonista de la obra. Sin embargo, vemos que en esta segunda parte todo se está viendo desde Sabine, es decir, no hay un solo personaje que está dirigiendo el relato. Estamos asistiendo como a una especie de movimiento, ¿no?, de varios personajes. No es lo normal, no es como pasaba quizá en la Metamorfosis, donde encontrábamos a un Gregorio Samsa como muy fijo en el relato. Aquí no, aquí todo está fluctuando entre uno y otro, no sabemos muy bien quién está tomando protagonismo, ¿no? Y junto con estos personajes hay la presencia de un narrador omnisciente, ¿no?, que nos guía durante todo el relato, que incluso parece un narrador testigo directo de todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, esto ya nos debemos dar cuenta por lo del libro.
Junto con esto hay mucho simbolismo en la obra, por eso les decía la otra vez que nos quedemos y veamos varios símbolos, ¿sí? Simplemente el símbolo 6 es bien importante y por eso lo vuelvo a remarcar acá. Nosotros encontramos varios momentos donde este número va a salir a la luz. Y entre esos, por ejemplo, las 6 coincidencias que hacen que Teresa sienta que está predestinada a estar con Tomás. El número simplemente las 6 coincidencias. La primera coincidencia es que se alojan en el mismo hotel donde está trabajando Teresa. La segunda coincidencia que la siente Teresa como maravillada es que Beethoven justamente suena en la radio cuando se encuentra con él. La tercera coincidencia es que él tiene un libro en la mano, símbolo de una hermandad. La cuarta coincidencia es que Tomás es extranjero, al igual que ella. La quinta coincidencia es que él se siente en el mismo banco que ella en el parque cuando sale ya de su trabajo. Y la sexta coincidencia es que Tomás se aloja en la habitación número 6 que le recuerda tanto a su infancia. 6 coincidencias que hacen que Sabina sienta que ese es el amor de su vida. Con él tiene que estar, ¿no? Bien, esto como una pequeña introducción para así irnos poniendo en la obra. Y bueno, ahora vamos a ver el resumen, hasta donde nos hemos quedado la vez anterior. Avanzamos del capítulo 19 al capítulo 26. Entonces, un breve resumen y con eso arrancamos. Capítulo 19, ¿no? Encontramos a Teresa pidiéndole a Tomás que le lleve a sus encuentros con sus amantes, ¿sí? Teresa se acuerda de esta carta que leyó de la mano de Sabina, que le escribía a Tomás diciéndole que le gustaría y que le encantaría tener sexo en su estudio frente a los cuadros, a las pinturas. De esto Teresa se acuerda y mientras está con Tomás le pide que ella también quiere participar de estos encuentros amorosos que él tiene. Siente de una u otra manera que esto de participar junto con Tomás y su amante será un modo de volverse única, de recuperar nuevamente su cuerpo, de fusionarse con el cuerpo de Tomás y así participar de esta poligamia de Tomás, volverse como su alter ego, ¿no? Del cuerpo de Tomás. Siente esta necesidad de volverse única, de haber unicidad, de volverse una persona hermafrodita, ¿no? Que comparte el sexo masculino y el femenino a la vez. Esto nos narra el capítulo 19. El capítulo 20, tomando en cuenta esta necesidad que va sintiendo Teresa de participar de estas relaciones, va a buscar a Sabina, que sabe que es la amante de Tomás, ¿no? Y quiere unirse a Sabina, ¿no? Entonces asiste al estudio de Sabina. Sabina le, Sabina le muestra sus cuadros, los cuadros que ella pinta en su estudio. Ahí vemos una metáfora ya que les decía, ¿no? Frente al realismo, Sabina tiene una cara cis y una cara trans, ¿no? Eh, en una cara está el realismo y en otra cara está esta mancha, esta grieta, ¿no? Y lo que le dice Sabina es que lo que representa es la mentira comprensible, que es la realidad, lo que se ve, y la verdad incomprensible, que es lo que se oculta, ¿no? Bien interesante. Y Teresa comienza a sentir simpatía por Sabina. En el capítulo 21 nos encontramos que siguen las dos en el estudio, sin embargo, ya Sabina está mucho más cerca de Teresa, ¿no? Y Sabina se percata que, perdón, Teresa se percata que sobre la cama de Sabina hay un sombrero en forma de hongo que pertenecía, le cuenta, al abuelo de Sabina. Teresa, en un momento determinado, le propone fotografiarle a Sabina desnuda. Tu Sabina dice, bueno, pues si eso quieres, primero habrá que tomarse un vinito, ¿no? Habrá que amenizar el ambiente. Se toman un vinito y al final Sabina va, se cambia y se queda semidesnuda, ¿no? En el capítulo 22, en cambio, vemos cómo ya Teresa está fotografiando a Sabina, que se encuentra semidesnuda, y bueno, siente ella que la cámara de una u otra manera es su protección entre la desnudez de Sabina y entre la cara de ella, ¿no? En un momento determinado, Sabina siente un poco de pudor, dice que le ha costado hacer eso, pero le pide ahora también a Teresa que se quede desnuda para ahora Sabina tomarle fotos a ella. Y en eso le da una orden, le dice, bueno, desnúdate, ¿no? Le ordena Sabina a Teresa que lo haga, ella siente una especie de unión y le provoca incluso erotismo, porque se imagina y se recuerda que Tomás también le ordenaba que se desnude y Sabina, Teresa se excita al recibir esa orden de Tomás.
Y en efecto, eso hace. Teresa se desnuda frente a Sabina y se queda extasiada, ¿no? De ese momento tan especial. Siente que no quiere que se acabe ese momento. Al final, ambas se ríen y se vuelven a vestir. Una escena media muy ambivalente, ¿no? La que asistimos. En el capítulo 23, en cambio, nos hacen una descripción de lo que estaba pasando en Praga, en esta primavera de Praga que les acabo de contar, tanques rusos invadiendo a la ciudad, el Partido Comunista apoderado completamente de la gente, del sistema, y nos narran que este partido en especial quería como mm, hacer que la gente olvide, como quemar cualquier tipo de documento que hablara sobre coartar libertades, coartar derechos, y que el único medio en el cual uno podía recordar lo que estaba pasando era a través de la fotografía, ¿no? Es decir, lo que Teresa hacía de tomarles fotos a los soldados era lo único que permitía que el resto del mundo supiera qué estaba pasando en Checoslovaquia en ese momento y cómo la URSS estaba invadiendo un país, ¿sí? Bien, eso nos da el capítulo 23. El capítulo 24, en cambio, eh, nos proyecta nuevamente a Teresa en Suiza. Recordemos que, qué había pasado. A Tomás le ofrecieron un trabajo en Suiza. Tomás no quería ir, pero al final decidió y optó por ir, porque incluso Teresa le pide ir. Le dice, vámonos. Pensaba Teresa, recordemos en los primeros capítulos que con eso iba ya por fin a librarse de las amantes. Al final vimos que no. Pero bueno, nos narra qué sucedía con Teresa en Suiza, ¿no? Cuando sucedió esa decisión. Teresa ve que no puede publicar sus fotos en Suiza porque lleva fotos de la guerra de Praga y ya no les interesa a los suizos nada de Praga, sino más bien querían publicar unas fotografías de playas nudistas, ¿no? Teresa se asombra un poco, incluso hace una comparación entre la guerra y los cuerpos desnudos que veía en las fotografías. Sin embargo, esta fotógrafa que tomaba a las personas desnudas en la playa le recuerda mucho que son simplemente cuerpos, que no pasa nada, que es tomar gente desnuda en la playa, no hay ningún problema. Y esa expresión, Teresa lo toma como un recuerdo de lo que su mamá le decía, ¿no? Esta risa de la mamá, donde no tenía ningún pudor en mostrar su cuerpo, le recordó mucho esta fotografía de los cuerpos en la playa nudista. Se termina así el capítulo y el capítulo 25 inicia con esta fotógrafa invitándole a Teresa a tomar un café. Le alaba por su enorme sentido del cuerpo femenino a Teresa, la fotógrafa le alaba a Teresa y le dice que, no sé, que bueno, que quizá ya no puede ella fotografiar ahora mucho tema de cuerpos ni de moda, pero que puede dedicarse a fotografiar cactus, ¿no? Teresa se molesta y le dice que para eso prefiere quedarse en la casa, estando todo el día encerrada. Y la otra le dice, pero bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿No? No puedes vivir en pos de tu marido nada más. Teresa se enoja y al final reconoce como que su vida es anacrónica, ¿no? Porque recordemos que la fotógrafa le dice, y esto de estar como a las órdenes del marido es anacrónico, es antiguo, es anticuado, y ella dice, sí, se siente orgullosa de eso. Recordemos que el anacronismo es una de las cosas que les unió, en realidad, ¿no? Los libros, la música, tenía algo de esto. Bien, termina con esta especie de discusión entre la fotógrafa y Teresa sin trabajo, quedándose en casa todo el día, ¿no? Y es así como nos narra el capítulo 26. Teresa pasa largo rato sola en casa. Recuerda el episodio de Dubček, Alexandro Dubček, este político checoslovaco que quiere combatir a la URSS y termina siendo deportado nuevamente por la URSS y humillado. Y Teresa reconoce que esa situación de Dubček es una situación de debilidad y ella se reconoce también en la misma situación de debilidad frente a Tomás y le pide un día a Tomás que ojalá que envejeciera para que los dos estuvieran en la misma situación de indefensos, ¿no? De debilidad. Bueno, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Creo que ya nos queda bastante claro cómo estaba el contexto en Praga, que estaba, a primero asistimos al relato de Tomás, ahora estamos plenamente en el relato de Teresa y Teresa llena de cuestiones con el cuerpo, con la debilidad, con mostrarse. Bien, creo que esto nos puede dar para estar muy al tanto de lo que está listo. Y bueno, ahora sí, empecemos con la lectura. Y ahí vamos, al capítulo 27. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta antes de empezar con el capítulo, algo que quedó así como en el dintel. ¿Estamos bien? Sí, muy bien.
Bueno, no sé, ¿quién es por aquí? No sé, Alexandro, si tú podrías ayudarme como, es que estoy sin Sí, mouse y se me cuesta, porfa. sí, sí. Ahorita va. Karenin nunca había deseado ir a vivir a Suiza. Karenin odiaba los cambios. El tiempo de, el tiempo de un perro no transcurre en línea recta, no avanza siempre hacia adelante, de una cosa a la siguiente. Transcurre en círculo, como el tiempo de las manecillas del reloj, que tampoco corren enloquecidas, siempre hacia adelante, sino que dan vueltas alrededor de la esfera, todos los días por el mismo camino. Bastaba que en Praga compraran una silla nueva o cambiaran de sitio una maceta para que Karenin lo registrase con disgusto. Aquello perturbaba su tiempo. Era como si alguien le estuviese cambiando permanentemente a las manecillas los números de la esfera. A pesar de eso, pronto consiguió rehacer en la casa de Zúrich el viejo orden y las viejas ceremonias. Al igual que en Praga, por las mañanas saltaba encima de la cama para darles la bienvenida al nuevo día. Acompañaba luego a Teresa a hacer las compras y exigía, como en Praga, su paseo habitual. Era el reloj de sus vidas. En los momentos de desesperanza, ella se hacía el propósito de aguantar por él, por- porque él era aún más débil que ella, quizás aún más débil que Dubček y su patria abandonada. Habían vuelto del paseo y estaba sonando el teléfono. Levantó el auricular y preguntó quién era. Era una voz de mujer. Hablaba en alemán y preguntaba por Tomás. Era una voz impaciente y a Teresa le pareció que tenía un deje de desprecio. Cuando dijo que Tomás no estaba en casa y que no sabía cuándo volvería, la mujer que estaba al otro lado del teléfono se rió y colgó sin despedirse. Teresa sabía que no había pasado nada. Podía ser una enfermera del hospital, una paciente, una secretaria cualquiera. Sin embargo, estaba excitada y era incapaz de concentrarse. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había perdido hasta aquel poco de fuerza que le quedaba aún en Bohemia y de que ya no era capaz de sobrellevar ni siquiera un incidente insignificante como ese. El que está en el extranjero vive en un espacio vacío en lo alto, encima de la tierra, sin la red protectora que le otorga su propio país, de donde tiene a su familia, sus compañeros, sus amigos, y puede hacerse entender fácilmente, en el idioma que habla desde la infancia. En Praga solo dependía de Tomás con el corazón. Aquí depende por completo. Si la abandonase, ¿qué le pasaría? ¿Va a tener que vivir toda su vida temiendo perderlo? Piensa. Su encuentro estuvo basado desde el comienzo en el error. La Ana Karenina que llevaba bajo el brazo era una contraseña falsa que había engañado a Tomás. Cada uno de ellos había creado un infierno para el otro, pese a que se querían. El hecho de que se quisieran demostraba que el error no residía en ellos y en su comportamiento o en la inestabilidad de sus sentimientos, sino en que no congeniaban porque él era fuerte y ella era débil. Ella es como Dubček, que hace en medio de una sola frase una pausa de medio minuto.
Es como su patria, que tartamudea, pierde el aliento y no puede hablar. Pero es precisamente el débil quien tiene que ser fuerte y saber marcharse cuando el fuerte es demasiado débil para ser capaz de hacerle daño al débil. Así se decía apretando contra su cara la cabeza peluda de Karenin. No te enfades, Karenin. Vas a tener que volver a cambiar de casa. Realizado. Eh, Karina, no sé si nos puedes ayudar, porfis. Sí, claro. Gracias. A ver, estaba sentada en un rincón del compartimiento, la pesada maleta sobre su cabeza. Karenin se apretaba contra sus piernas. Estaba pensando en un cocinero del restaurante en el que trabajaba cuando vivía en casa de su madre. Aprovechaba cualquier oportunidad para darle una palmada en el trasero y con frecuencia la invitaba en presencia de todos a acostarse con él. Era curioso que pensase precisamente en él. Representaba un ejemplo directo de todo lo que le repugnaba, pero en lo único que pensaba ahora era en localizarle y decirle: tú decías que querías acostarte conmigo, aquí estoy. Tenía ganas de hacerlo para que ya no le quedara escapatoria. Tenía ganas de destruir brutalmente todo el pasado de sus últimos 7 años. Era el vértigo, el embriagador, el insuperable deseo de caer. También podríamos llamarlo la borrachera de la debilidad. Uno se percata de su debilidad y no quiere luchar contra ella, sino entregarse. Está borracho de su debilidad. Quiere ser aún más débil. Quiere caer en medio de la plaza, ante los ojos de todos. Quiere estar abajo y aún más abajo que abajo. Trataba de convencerse de que no se quedaría en Praga y ya no trabajaría como fotógrafo. Regresaría a la pequeña ciudad de la cual la sacó una vez la voz de Tomás. Pero cuando llegó a Praga, no tuvo más remedio que quedarse allí durante algún tiempo para resolver muchas cuestiones prácticas. Empezó a postergar su partida. Así pasaron 5 días y en la casa de pronto apareció Tomás. Karenin estuvo un largo rato saltándole de la cara, de modo que durante bastante tiempo les libró de la necesidad de decirse nada. Se sentían como si estuviesen en medio de una planicie nevada, temblando de frío. Luego se aproximaron como dos enamorados que aún no se han besado. Él le preguntó: ¿estaba todo en orden? Sí, contestó. ¿Has pasado por la revista? Llamé por teléfono. ¿Y? Nada, estaba esperando. ¿Qué? No le respondió. No podía decirle que le esperaba a él. Gracias, Cari. Mamá, no sé si podrías ayudarnos con el 29. Claro que sí. 29. Volvemos a un instante que ya conocemos. Tomás estaba desesperado y le dolía el estómago. No se durmió hasta muy entrada la noche. Poco después se despertó Teresa. Los aviones rusos sobrevolaban Praga y con ese ruido no se podía dormir. Su primer pensamiento fue: ha vuelto por culpa de ella. Por su culpa cambió su destino. Ahora no tendrá él que hacerse responsable de ella. Ahora tiene ella que hacerse responsable de él. Aquella responsabilidad le parecía superior a sus fuerzas. Pero luego se acordó de que ayer, poco después de aparecer él en la puerta de la casa, sonaron en una iglesia de Praga las 6 de la tarde. La primera vez que se vieron, ella terminaba de trabajar a las 6. Lo había visto sentado en el banco amarillo y había oído sonar las campanas de la torre. No, no fue la superstición, fue su sentido de la belleza el que la liberó de la angustia y la llenó de ganas de vivir. Los pájaros de la casualidad volvían a ponerse en su hombro. Tenía lágrimas en los ojos y estaba inmensamente feliz de oírle respirar a su lado. Gracias, mamá. Muy bien, terminamos la parte 2. Ahora viene la tercera parte, palabras incomprendidas. Bueno, eh, hemos visto la narración de Tomás en la primera parte, levedad y peso,
Ahora vimos la narración de Teresa en esta parte de cuerpo y alma y se han empatado ya las dos. Estamos ya cuando Tomás y Teresa regresaron juntos a Praga. No juntos, pero regresaron a Praga y están los dos, ¿no? Bien. Vamos a iniciar solo con el... Sí, a ver, sí, solo el primer capítulo de la parte, de la tercera parte. Y ahí vamos a ir cortando un poquito porque es un poco extenso, así que bueno. Kelly, no sé si nos puede ayudar, porfis. Si no está Kelly por ahí, Jonathan, quizá. ¿Me escuchan? Sí, O- sí, sí, ya. A ver. Ginebra es una ciudad de surtidores y fuentes, de parques con glorietas en las que en otros tiempos tocaba la orquesta. Hasta el edificio de la universidad se pierde entre los árboles. Franz terminó hace poco su clase de la mañana y salió del edificio. De las mangueras salía agua pulverizada que mojaba el césped y él estaba de un humor excelente. Fue directamente de la universidad a casa de su amante. Vivía a un par de manzanas de allí. Iba a verla con frecuencia, pero solo como amigo galante, nunca como amante. Si hiciera el amor con ella en un estudio de Ginebra, pasaría en un mismo día de una mujer a otra, de la esposa al amante y de la amante a la esposa. Y dado que en Ginebra los matrimonios duermen en una misma cama, a la francesa pasaría por lo tanto en unas pocas horas de la cama de una mujer a la cama de otra mujer. Creía que de ese modo humillaría al amante y a la esposa, y al fin y al cabo se humillaría a sí mismo. El amor se sentía por la mujer de la que se había enamorado hace unos meses. Era para él algo tan preciado que trataba de crear para ella un espacio independiente en su vida, un territorio inaccesible de pureza. Con frecuencia era invitado a dar conferencias en diversas universidades extranjeras y ahora aceptaba fervientemente todas las invitaciones. Y como no eran bastantes, se inventaba además congresos y simposios ficticios para poder justificar sus ausencias ante la esposa. La amante, que disponía libremente de su tiempo, lo acompañaba. Así hizo posible que ella conociera en breve plazo muchas ciudades europeas y una norteamericana. Dentro de 10 días, si no te parece mal, podríamos ir a Palermo, dijo. Prefiero Ginebra, respondió. Estaba ante el caballete con un cuadro a medio hacer y contemplaba su obra. ¿Cómo pretendes vivir sin conocer Palermo? Intentó bromear. Ya conozco Palermo, dijo. ¿Y eso? Preguntó casi celoso. Una amiga mía me mandó una postal desde allí. La pegué en el water. ¿No te has fijado? Luego añadió. Había un poeta de principios de siglo. Era ya muy viejo y su secretario lo llevaba a pasear. Maestro, le dice, mire al cielo. Hoy vuela sobre nuestra ciudad el primer avión. Me lo puedo imaginar, dijo el maestro a su secretario y no levantó los ojos del suelo. ¿Ves? Pues yo me puedo imaginar Palermo. Hay los mismos hoteles y los mismos coches que en las demás ciudades. Al menos en mi estudio hay siempre cuadros diferentes. Franz se puso triste. Se había acostumbrado a que existiera una relación tan directa entre la vida amorosa y los viajes que su invitación, vamos a Palermo, contenía un mensaje inequívocamente erótico. Por eso la afirmación, prefiero Ginebra, tenía para él un sentido claro. Su amante ya no le quiere como amante. ¿Cómo es posible que se sienta tan inseguro ante ella? No había el menor motivo. Fue ella y no él la que tornó la iniciativa erótica poco después de que se conocieron. Él era un hombre guapo, estaba en la cima de su carrera científica e incluso era temido por sus colegas, porque en las discusiones científicas era orgulloso y empecinado. Y entonces, ¿por qué piensa todos los días que su amante va a abandonarlo? La única explicación que encuentro es la de que el amor no era para él una prolongación de su vida pública, sino el polo opuesto. Significaba para él el deseo de ponerse a merced de la mujer amada, quien se entrega a otro como un soldado que se rinde
debe hacer previamente entrega de cualquier tipo de arma. Y si se queda sin defensa alguna ante un ataque, no podrá evitar preguntarse, ¿cuánto llegará el ataque? Por eso puedo decir, para Franz el amor significaba la permanente espera de un ataque. Mientras él se entregaba a su angustia, su amante dejó el pincel y se fue a la habitación contigua. Volvió con una botella de vino. Sin decir palabra, la abrió y sirvió 2 vasos de vino. Sintió una sensación de alivio. Se daba risa a sí mismo. La frase, prefiero Ginebra, no significaba que no tenga ganas de hacer el amor con él, sino, por el contrario, que ya no quiere limitar los momentos de amor a las ciudades extranjeras. Ella alzó la copa y se la bebió de un trago. Franz también levantó la copa y bebió. Naturalmente estaba muy contento de que la negativa a viajar a Palermo hubiera resultado ser una invitación a hacer el amor, pero al mismo tiempo lo lamentaba un poco. Su amante había decidido dejar el hábito de pureza que él había instaurado en sus relaciones. No había comprendido su angustioso esfuerzo por salvar el amor de la trivialidad y separarlo radicalmente de su hogar conyugal. En realidad, lo de no hacer el amor con la pintora en Ginebra era un castigo que se había impuesto a sí mismo por estar casado con otra mujer. Vivía aquello como una especie de culpa o defecto. Aunque su vida erótica con su mujer no valía gran cosa, lo cierto era que dormían en una misma cama. Se despertaban por la noche al oír uno la respiración acelerada del otro y aspiraban mutuamente los olores de sus cuerpos. Claro que hubiera preferido dormir solo, pero la cama compartida seguía siendo el símbolo del matrimonio, y los símbolos, como sabemos, son intocables. Cada vez que se metía en la cama con su esposa, pensaba que su amante se lo imaginaba metiéndose en la cama junto a su esposa. Cada vez que pensaba aquello, sentía vergüenza, y precisamente por eso pretendía distanciar lo más posible en el espacio la cama en la que dormía con la esposa de la cama en la que hacía el amor con la amante. La pintora volvió a servirse vino, tomó un poco, y luego, en silencio, con una especie de extraña indiferencia, como si Franz no estuviera allí, comenzó a quitarse la blusa. Se comportaba como un alumno de una escuela de teatro que tiene que hacer un ejercicio mostrando lo que hace cuando está solo en una habitación y no le ve nadie. Se quedó con la falda y el sostén. Después, como si acabara de darse cuenta de que no estaba sola en la habitación, miró largamente a Franz. Aquella mirada lo descolocó porque no la entendía. Entre todos los amantes se crean rápidamente unas reglas de juego de las que no son conscientes, pero que son válidas y no pueden infringirse. La mirada que en aquel momento le dirigió ella no respondía a aquellas reglas. No tenía nada en común con las miradas y los gestos que habitualmente precedían a sus actos amorosos. No había en ella ni incitación ni coquetería, sino más bien una especie de interrogación. Solo que Franz no tenía ni idea de lo que podía significar aquella mirada. Luego se quitó la falda, cogió a Franz de la mano y le dio la vuelta para que quedara de cara al gran espejo que estaba a un paso de ellos, apoyado contra la pared. No soltó su mano, observando en el espejo, siempre con aquella mirada prolongada e interrogativa, a ratos a sí misma, a ratos a él. Junto al espejo había en el suelo un soporte que llevaba puesto un viejo sombrero hongo negro de hombre. Se agachó a cogerlo y se lo puso en la cabeza. La imagen en el espejo cambió repentinamente. Ahora se veía a una mujer con ropa interior, bella, inaccesible, indiferente y que llevaba puesto en la cabeza un sombrero hongo horrorosamente fuera de lugar. Tenía cogido de la mano a un hombre de traje gris y corbata. Tuvo que volver a reírse de su incapacidad para comprender a su amante. No se había desnudado para incitarlo a hacer el amor, sino para llevar a cabo una especie de extraña broma, un happening privado para ellos dos solos. Sonrió comprensiva y aprobatoriamente. Esperaba que la pintora respondiera a su sonrisa con una sonrisa, pero no hubo tal. No soltó su mano, mirando en el espejo alternativamente a sí misma y a él. El tiempo del happening había llegado a su límite. A Franz le pareció que la broma
Aunque estaba dispuesto a considerarla encantadora, duraba demasiado. Por eso cogió delicadamente el sombrero con dos dedos. Se lo quitó con una sonrisa a la pintora y volvió a colocarlo en su soporte. Era como si estuviese borrando con una goma el bigote que un niño travieso le había dibujado a la Virgen María. Ella permaneció unos instantes inmóvil, mirándose al espejo. Luego Franz la besó con ternura. De nuevo le pidió que se fuera con él 10 días a Palermo. Esta vez se lo prometió sin objeciones, y él se marchó. Volvió a estar de muy buen humor. Ginebra, a la que había maldecido toda la vida como capital del aburrimiento, le parecía hermosa y llena de aventuras. Estaba en la calle y miraba hacia atrás, a la amplia ventana del estudio, en lo alto. Eran los últimos días de primavera, hacía calor. En todas las ventanas estaban extendidos los toldos a rayas. Franz llegó hasta el parque, sobre el cual a lo lejos flotaban las áureas cúpulas de la iglesia ortodoxa, como balas de cañón doradas, que una fuerza invisible hubiera detenido antes de caer, dejándolas fijas en el aire. Era hermoso. Franz bajó hacia la orilla del lago para tomar la lancha de la empresa municipal de transportes y cruzar hasta la orilla norte del lago, donde vivía. Gracias, Jonathan. Muy bien, quedamos hasta ahí. Eh, Entró Franz, un nuevo personaje. Bueno, nos vamos a salas un ratico y volvemos en unos 15 minutitos. Así que ahí les designo si es que vamos a hacer 2 salas nada más, no estamos tanto, así que en 2 salitas nos podemos arreglar. Vamos ahí. Uy, no sé si pudieron ir. Muy bien, nos quedamos nosotros por acá. 5, 6, está bien, 5 y 6. Muy bien. Bueno, gente, ¿cómo les va? ¿Qué les parece? Yo me perdí, yo ingresé tarde, disculpen. Justo el capítulo que me tocó, ahí ingresé. No sé quién es este personaje que apareció, ni idea. Que hablen los demás para cachar. Muy bien, no Muy sé, bien, no por sé, ahí. por ahí. A ver, él Katy. solo apareció y punto. Es como que iniciar una nueva, como cuando uno ve una novela y pum, le ves a un nuevo personaje y ahora empieza a desarrollarse. Lo que se habla de él es, seguimos con eso de las amantes, ¿no? Pero él, la diferencia de Tomás, al parecer no es que tenga muchas, tiene una sola amante. Y hay una frase que a mí me llamó la atención en la lectura que dice, los símbolos son intocables. Entonces yo me preguntaba, ¿realmente son intocables? ¿O realmente se les pone la palabra de simbología, sea matemática, sea literaria? Los símbolos realmente son eso, son algo intocable, algo que un símbolo tiene siempre un significado. El símbolo siempre reemplaza a algo en lo que uno va aprendiendo en la vida. Entonces, no sé si realmente los símbolos sean intocables. Aquí, como le veo, Franz tiene un amante, pero él tiene, digamos, sus propias reglas. No acostarse en el mismo día con ambas, porque piensa que se las traiciona a ambas, ¿no? Él piensa para sí que si el mismo día me acuesto con mi amante y en la noche me acuesto con mi esposa, estoy traicionando a las ambas. Entonces, él tiene que acostarse un día con la amante y otro día con la esposa como para no chocar. ¿Por qué? Porque dice que como la simbología del matrimonio en la parte visual es dormir en la misma cama. Entonces él piensa como que sin que ellas sepan, él no puede traicionarlas en su mente de esa manera, pongamos entre comillas, porque realmente está traicionando. Y él mismo se siente traicionado, dice, si es que él hiciera eso. Él siente que va a traicionar tanto a su amante, a su esposa y a él mismo.
Entonces, parece que la amante el día en este inicio de capítulo, se comporta de una forma no habitual y a él le llama la atención eso. Y justamente ahí entra lo de los símbolos, porque dice que bueno, que ellos ya con su mirada ya saben a lo que van, saben qué decir, saben qué hacer, saben cómo verse, pero esa vez ella es la que sorprende, es como que ella tomó la batuta del actuar este día y a él no le agradó mucho. Digamos que de cierta forma pinta esa parte del machismo, porque ya no se hicieron las cosas como estaba él acostumbrado, le cambiaron la película. Entonces, sí, me llamó la atención mucho esa frase que dice si realmente consideramos que los símbolos son intocables o no. Sí, es bien interesante. Además que hay varios símbolos, como tú dices, que se van haciendo en el día a día y que salen ahí, ¿no? Bueno, sabemos que la amante es Sabina, ¿no? Es un poco, si tenemos una lectura atenta, el sombrero de hongo que ya había salido antes, la pintura, ¿no? Está hablando de que está en un lugar donde se pinta, ella está pintando, en fin. El amante de Franz ahora es Sabina. Entonces es interesante porque, como tú dices, hay símbolos que se van como mezclando y los símbolos son señales de unión en realidad. Símbolos es lo contrario de diábolos. Diábolos es lo que separa, símbolos es lo que une. Entonces, yo también me llama la atención porque hay varios símbolos en el día a día que nos están uniendo a muchas cosas, como el tema de dormir en la misma cama, ¿no? Es muy interesante. Yo les quería compartir algo que me llamó la atención antes de pasar a la segunda, a la tercera parte que ya. Este, mm, claro, al final, en el último momento de la segunda parte, vemos cómo Teresa regresa un poco a Praga porque se siente débil, ¿no? Es como esta debilidad que Teresa le comienza a ser insoportable, eh, y en la que siente que ha fracasado en el amor, porque llega un punto donde dice que fue un error todos estos signos que ella comenzó a ver, ¿no? El signo de Ana Karenina, el libro, todo. Y ella se siente débil ante Tomás, siente que es una relación de debilidad frente a una relación de poder, ¿no? La debilidad le hace huir, abandonar. Entonces, y después, bueno, Tomás ya sabemos que regresa, no aguanta vivir sin ella. La narrativa de Tomás estaba este peso que sentía como una culpa, ¿no? Que cargaba. Y al final nos damos cuenta que a Teresa le pasaba lo mismo, ¿no? Entonces sí me llama la atención porque a veces cada uno tiene su narrativa desde su punto de vista, de su perspectiva. Y me doy cuenta y comienzo a ver cada día que en toda relación, incluida una relación amorosa, hay mucha cuestión de poder, ¿no? O sea, siempre va a haber una relación de poder, siempre va a haber un momento en donde una parte va a ser más fuerte que otra y cómo manejar eso me parece que es un arte, no es como un baile realmente. Así que eso, no sé por ahí si alguien tiene algo más que quisiera como compartir, cosas que le llamen la atención libremente, ¿no? No tiene que marcarse en un discurso de lo que hemos estado como hablando, pero libremente, ¿no? No sé, por ahí, ¿qué más le llama la atención? Yo tengo una frase. Me llamó la atención la parte que dice que para Franz el amor significaba la permanente espera de un ataque, porque decía que no era una prolongación de la vida pública, de su vida pública, ¿no? Sí, más bien era someterse a la voluntad o estar a la merced de la mujer amada, ¿no? Me llamó mucho la atención eso porque no sé en qué parte o cómo él lo refiere esto del ataque, ¿no? Que siempre espera un constante ataque, como que estar a la defensiva, ¿no? Eh, no sé en qué momento o cómo se expresa él para que diga que el amor para él significa eso, una permanente espera de un ataque. Eso me llamó la atención, no sé, tú, Daniel, ¿qué opinas al respecto justo de esto, de esta frase que dice Franz? Sí, yo creo que habrá que darle un poco más de tiempo, ¿no? Para ver a qué se refiere. Recordemos que recién, como decía Tati, está iniciándose parece una nueva historia, ¿no? Como ven, todo está fluctuando. Como les digo, no hay un protagonista que lleve la historia en realidad. Parecía en un principio que era Tomás el que nos estaba guiando en la lectura, después cambió completamente a Sabina y ahora está cambiando, perdón, a Teresa y ahora está cambiando, parece, a otra historia. Entonces, esperemos un poquito a ver qué más pasa con Franz. Como dato, Jonathan, no Jonathan, hemos no hemos visto visto la figura de la Franz figura sino de Franz ahorita. ahorita.
Lo que leíste es todo lo que sabemos de Franz. No hay más. Prácticamente para mí ahorita el protagonista son las relaciones. En sí es la relación, son las relaciones, no todos son protagonistas aquí, pero el protagonismo es la relación que tienen, sea con la amante, con la esposa, entre ellos, me parece ahorita. Y eso del ataque podríamos compararlo, no sé si cabe, con lo anterior que era el vértigo. El vértigo es un momento, es una atracción. El ataque es de cierta forma, está viendo como una atracción también. Y justo al final de lo que tú ahorita recordabas, Danielito, en al final se vuelven a encontrar Tomás y Teresa. Pues, siguen teniendo ese vértigo de atracción, que no quieren ni si quieren. Quiere cada uno llevar a su manera, no le gusta cómo lleva al otro, pero a pesar de eso, los dos sucumben hacia las características de cada uno. Pero ahora lo quieren llevar, para mí, es como sin poner nombre, ¿no? Para no echarse la culpa. No estamos juntos, pero seguimos juntos. Algo así. O sea, amigos con derecho. Así. Claro, ahora es loco porque, como dices, Tati, parece que el protagonismo es de la traición y esto, pero también hay otro narrador, no sé si ustedes logran detectar que hay otra vaina ahí que sale, que es otro narrador que nos cuenta cosas, que no es Tomás, que no es Teresa, que no es Franz, es otra persona, es un narrador omnisciente que parece que está viendo todo desde otra perspectiva, ¿no? Y con lo que decías, recordemos que el vértigo aquí lo viven como una especie de catábasis, ¿no? De catarsis, de ir hacia abajo, ¿no? De la atracción por descender, ¿no? Este proyecto de esta sensación de lo que te traga, ¿no? De lo que te consume, de ir a la profundidad. Que yo lo veo como un sentimiento y como un vértigo que todos tenemos o que todos algún rato experimentamos. Yo lo he experimentado, este sentimiento eh, de querer ir al vacío, ¿no? Ir a lo profundo, ir a lo hondo. Yo creo que incluso es un movimiento clave en la vida el poder tener esta catarsis, a veces decimos, ¿no? Como catarsis, como liberar, como sacarlo de abajo, lo que está metido, sacarlo, ¿no? Ese es el vértigo, en realidad es la catábasis, el proceso de ir hacia abajo, de ir a nuestras profundidades. Yo siento también como el tema de ir a nuestras cosas no tan bonitas, ¿no? Esta necesidad que tenemos de caer. Pero el golpe, la violencia, no necesariamente puede ser vista como catábasis, sino también como anábasis, ¿no? Como una especie de violenta salida, en cambio. Entonces son movimientos, creo, distintos, pero que en algún lado hacen conexión. Entonces, bueno, ya lo iremos, como digo, viendo, pero sí me invita este vértigo, entendido como... Ahora me pregunto yo de dónde surge el vértigo existencial. Todos tenemos un vértigo de querer ir a lo hondo, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde surge? ¿Qué significa para Teresa? Parece que a Tomás no, ¿no? Tomás no experimenta este vértigo así de... Es más, Teresa es la que se andaba cayendo en la calle, ¿no? La que todo el tiempo andaba rodando. Tomás no, Tomás está un poco en otro onda. No sé, me llama la atención estas cuestiones que en el amor también se ven, ¿no? Pero bueno, no sé si hay más como feedbacks, comentarios, no sé, Cari, Gaby, Ricky, si tienen algo que agregar. Por ahí es algo otra de reflexión con respecto a todo lo que hemos ido viendo. Bueno, a mí en realidad lo que me llama un poquito más la atención es en cambio el hecho de que cuando le llaman por teléfono y le hablan en alemán a Teresa, ella como que ahí empieza a darse cuenta de que depende de Tomás, de que está en otro lugar, de que está en otro país, de que no habla el idioma. Entonces como que ella empieza a darse cuenta que ella está dependiendo mucho de él, o sea, que su sentir depende, o sea, toda ella depende de él y eso como que no le gusta, se siente, o sea, como que no se siente enraizada en el lugar en el que está. Entonces, eso me llamó la atención de ella. Y esto como que le llevó solo por una llamada. O sea, solo fue eso y como que le llevó a hacer catarsis, todo solo por algo tan pequeño, pero en realidad no fue eso, sino que ella está viviendo un tema bastante fuerte con Tomás, sentimentalmente hablando. Eso me llamó la atención a mí bastante de esta parte del libro. Y además que esto que mencionas, Cari, es
es fuerte, ¿no? Darse cuenta que uno depende completamente de otra persona que no, que se siente, o sea, como una especie de invalidez y no la tiene al lado. No solamente ya en el caso de tomar interés afectiva, sino ya incluso práctica. O sea, no puede salir porque no sabe cómo, no maneja el idioma, está en otro país. Depende ahora económicamente, incluso ya no estaba trabajando. Recordemos, ahora ya sabemos que Teresa no aceptó el trabajo de fotografiar cactus, ¿no? Por eso pasaba todo el día en casa con la mascota y nada más. Eh, es fuerte esta situación, ¿no? Yo he visto en parejas también que viven estas situaciones de dependencia absoluta, ¿no? Donde el esposo no puede hacer absolutamente ya nada sin la esposa y viceversa. Yo no sé hasta qué punto el amor pasa también por la mutua dependencia o más bien estamos hablando de una relación malsana, no sé qué opina, ¿no? Ahora con Cari que saca este tema. O sí, o debe haber como una justa medida, una mediación, no sé, pues no sé cómo lo ven, pero bueno, esa es como una parte, ¿no? Sí, yo sí pienso que debe haber o sea, cierta dependencia, ¿no? Entre una pareja, pero no a un nivel tan fuerte de ya no poder hacer nada. Pero sí creo que debería haber una dependencia entre los dos, porque siento que eso también crea alguna conexión. Tal vez la necesidad de tu pareja, como que te necesite de alguna forma, sí, pero de una forma sana, no de una forma tan dependiente que si se va esa persona me muero tampoco, pero sí debería haber en cierta medida una cierta dosis de dependencia. Ujú. Sí, es interesante. Eh, solo se me viene a la mente una frase de Octavio Paz que decía, amar es respetar la libertad del otro, amar es amar la libertad del otro. Y la frase continuaba, no amar es amar la libertad del otro, aunque esa libertad no te incluya. Es fuerte en realidad, ¿no? Sí, en fin. No sé, otro feedback más por ahí, algo más que tengamos Yo como creo que nos vaya que, o diciendo. sea, en cuestión de las parejas, claro, ¿no? Tal vez en las relaciones de antes, este tema de dependencia era más presente, mucho más fuerte. Hoy en día creo que es más así, ¿no? Como quedar de acuerdo en algo, somos amigos con derecho o mantener una relación donde lamentablemente se dependa en muchas ocasiones. Hoy en día es la gente más suelta, más independiente en ese sentido. Yo creo que sí, o sea, debe de haber de parte y parte. Un poco es necesaria, lamentablemente, la dependencia, sin darte cuenta, generas vínculos con tu pareja y que se vuelven dependencia en cierto punto. Entonces es como que necesario, pero exceder eso genera tal vez vulnerabilidad en la persona que necesita de la otra parte, de la otra persona. En ese caso no sería tan bueno, ¿no? Este tipo de relaciones, bueno, estamos entrando en la otra parte, que sería otro tipo de relación, ¿no? A la larga habla de engaño, habla de mantener este peso, ¿no? Como Teresa a la larga decidió reencontrarse y mantener así, con esta relación, con este peso, ¿no? Eh, Tal vez le ganó más del amor y justamente esa dependencia, no sé. Sí. Es una tensión fuerte porque en el caso de Tomás y de Teresa hay una mutua dependencia. Parecería que es solo dependencia de Teresa, pero no creo que sea tan así. Tomás, recuerden que se siente un poco culpable por haberle dejado. Y cuando hay este tipo de relaciones, siempre hay una persona vulnerable, débil, ¿no? Que en este caso vendría a ser el papel de Teresa, y una persona que es como el salvador, como el fuerte, ¿no? Que se siente culpable si no cumple ese rol. Es como una relación amo y esclavo. Es decir, el amo necesita del esclavo para poder seguir siendo amo, el esclavo necesita del amo. Y no hay un equilibrio sano, ¿no? A veces el esclavo trata de ser amo y convertirse en amo y vuelve a tener este círculo dependiente, cuando en realidad lo que ambos deberían buscar es hacerse libres, ¿no? Pero si hay una relación fea, es decir, es una relación malsana. Ahora, mi pregunta que siempre me hago cuando he leído esto es ¿por qué no pueden salir de eso?
O sea, ¿qué es lo que hace que Teresa sigue estando con Tomás, Tomás sigue estando con Teresa? ¿Y qué papel juega el tema de la predestinación, del azar? No nos olvidemos que Teresa siente en Tomás como que si la vida le hubiera dado a esa persona, ¿no? Cuando hablamos de las 6 casualidades, en el fondo lo que estamos diciendo es que Teresa siente que es el destino estar con él. O sea, mira todo lo que pasó, ¿no? Todo fue calzando. Es como cuando nos encontramos con alguien y decimos, eh, el destino nos ha unido a los dos, ¿no? En pareja, sí, es el destino quiere que estemos los dos juntos. Esto es obra del destino, ¿no? Mira lo que pasó, las coincidencias, ¿no? Yo he escuchado que a veces no dicen ni siquiera coincidencias, sino diosidencias, como si fuera algo sobrenatural que nos une, nos ata, no nos mantiene juntos. Quizá nos vendría bien descubrir qué es lo que justamente a Teresa le ata tanto a Tomás y a Tomás también, ¿no? Porque Tomás, recuerden que en un momento determinado de la historia, al inicio de la historia, Tomás estaba con una levedad total y se pone a ver se queda largo rato viendo la ventana, preguntándose si debería dejar a Teresa entrar en su vida. Ese momento de Tomás frente a la ventana, ¿no? Preguntándose y diciéndose por qué me está causando tanto conflicto esta decisión, es clave también, porque algo debe unirles, ¿no? Eso. No sé, qué piensan, qué opinan y ya vamos cerrando. No sé si Gaby, tú querías decir algo, me parece. Sí, ya estaba diciendo. A ver, justamente hablando de la dependencia y toda la situación del engaño y el daño que se hacen como pareja, hay una frase que me llamó la atención justamente antes de entrar a la siguiente parte, que decía, por eso es precisamente el débil quien tiene que ser fuerte y saber marcharse cuando el fuerte es demasiado débil para ser capaz de hacerle daño al débil. Es una frase que me llamó muchísimo la atención, porque justamente les escuchaba a ustedes y cuando hablan de pareja, ¿no? Que piensan que el engaño o de pronto alguien falla con su carácter o con, peor aún, con agresión verbal o agresión física y las personas seguimos ahí, ¿no? O siguen o seguimos ahí. Entonces, me llamó mucho la atención esa parte porque digo, el débil, que es más afectado, es quien tiene que ser fuerte y tener esa valentía y decir, no, hasta aquí, o sea, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Sí? Y saber hasta dónde una pareja puede llegar a como sobresalvar su relación, su matrimonio, su relación de pareja, de como sea que vivan, ¿sí? Sino que saber separarse a tiempo, ¿sí? En paz y a tiempo, por el bienestar mental, por el bienestar psicoemocional de los dos, ¿no? Sin embargo, como buenos seres humanos que somos, creo que muchas veces estamos ahí, no, ya de cambiar, no, ya de pasar, no, todo va a mejorar y seguimos dando oportunidades o dándonos la esperanza de que en algún momento las cosas mejoren, pero seguimos estancados en lo mismo o incluso empeorando. Sí, eso. Sí, gracias, Gaby. Sí, pues es un tema bastante importante, ¿no? Porque en realidad en las relaciones amorosas pasa tantas cosas, es un cúmulo de sentimientos, de pensamientos, de dependencias, como decía Cari también, que se van viviendo y que, bueno, a veces cuesta darse cuenta, ¿no? Eh, además que Torcuato decía que el amor no es ciego, sino el amor es présbita, o sea, no ve bien de cerca, ¿no? No es que no ve, sino que no ve bien cuando está la gente demasiado pegada la una a la otra, ¿no? Ya recién cuando uno puede ver con mayor objetividad las cosas, tomar un poco de distancia, ¿no? De la otra persona, es que uno puede ya ver con un poco más de ojos y decir, bueno, tiene estas cosas hermosas, pero también estas vainas que no me gustan, ¿no? Pero en cambio, cuando está enamorado, el amor es présbita, está muy pegado al otro y ve todo hermoso. No ve bien, no es objetivo, ¿no? Entonces, ahí se generan ciertas disfuncionalidades, además que recordemos que el cerebro está a 1000 por hora también. No ve bien. Yo creo que el amor siempre se ve mejor de lejos, o sea, con mucho más objetividad, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vive ahorita Teresa. Yo no sé si Teresa está en esa situación, ¿no? Donde está enamorada, sino, eh, no sé, es una situación extraña. Sería interesante comenzar a analizar también lo que vive Teresa, el personaje de Teresa,
porque ella sabe que tiene amantes, ella tiene, pero parece que lo de Teresa no va tanto por una cuestión de daño o de sufrimiento, sino de sentirse eso, débil a veces, querer ser fuerte, por otro lado, no saber cómo despegarse de él, un poco desvalida ante la vida. Y tiene que ver también con la historia de Teresa. Recordemos que Teresa está en una situación de vulnerabilidad desde niña, ¿no? Muy interesante. Bueno, no sé si hay un comentario más, si no vamos cerrando acá el espacio. No sé, Tati, creo que ibas a hablar. Sí, a ver, en eso de la dependencia, yo creo que si se supone que somos una pareja, sea como sea, enamorada, casada, de novios, hasta diamantes, justamente debe haber dependencia, porque si no, no sería pareja, pues, sería solo individual, ¿no? Dependo de mí mismo. Entonces, el hecho de, pero debería ser una dependencia con respeto y con libertades, es contradictorio. O sea, la pareja para mí, debe ser dependiente, pero con libertades y con respeto mutuo. O sea, tú debes, porque si yo ya siento que estás solo, que no me necesitas como pareja, entonces, ¿para qué estás conmigo? Pues sigue nomás tu vida y hazla como tú quieres. Y creo que inconscientemente también uno necesita saber que dependo de esa persona y que él depende de mí. No siempre, pero sí en ciertas ocasiones, porque esa dependencia hace que se sientan uno solo y no ser tan individual, sino como digo, pues sería cada uno, y no, ¿para qué me consigo a alguien? ¿Ya? Pero dentro de esa dependencia, sí debe haber el respeto. Ahora, ¿qué pasa para mí con Teresa? Teresa no logra cerrar ciclos de su vida, del transcurso de su vida. Y que sin darse cuenta, ahí viene el vértigo. La atrae sola nuevamente, como a veces nos dice, chuta, qué mala pata esta mujer, cae con uno y vuelve a caer con otro. Y hay patrones en la vida real que le dice, yo no sé, y uno dice, chuta, ¿qué me pasa? Estoy brujeada, tienen que pasarme el huevo y la gallina y todo lo que sea. ¿Por qué? Porque pasa una relación y la otra que parecía buena vuelve a pasar lo mismo. Y luego vuelve a hacer lo mismo. Yo conozco personas así, que están una y otra, y yo soy una vez ya, o sea, ya, cálmate, o sea, ¿por qué? Si ya te pasa una vez, lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer, no es una, dos, son algunas veces. ¿Por qué? Porque creo que esa persona no logra tener esa independencia y depende mucho de esas pequeñas cosas que sin darse cuenta viene atrayendo desde muy pequeño. Y que como las vivió tanto, pues ya son tan común, para esa persona es tan común esto que no se da cuenta que está mal y es dañino para esa persona, creo yo. Sí, gracias, Tati. Creo que inapuras un montón. A mí me dejas un montón de preguntas, ¿ah? Ya vamos a ir cerrando por temas de tiempo, pero ahora voy a decir las preguntas que me dejas ahí en la sala general. Lo que sí creo es que uno tiene que ser muy consciente que cuando uno entra a una relación, entras con la persona y todo el condumio que tiene esa persona, ¿no? Ese es el riesgo que uno toma, porque en realidad el otro, de una u otra manera, carga con el peso de nuestro pasado. No debería, pero lo carga porque es parte de la relación, pues, ¿no? O sea, y nosotros también aceptamos cargar con un peso, ¿no? Por eso hay que estar muy conscientes del trabajo personal y de también lo que uno le da al otro. Y no solo creo en relaciones de pareja, uno también hace eso con la familia, con los amigos a veces, ¿no? Con el trabajo incluso, ¿no? A mí me ha tocado veces en las cuales he visto, bueno, no en el trabajo específicamente, pero cuando he tenido que hacer como proyectos en grupo de otros estilos, uno carga con el otro, ¿no? Y carga con la vez uno dice, cha, ¿cómo toca aguantar a esta persona? Pero ya, pues toca cargar con sus cosas, ¿no? Con sus líos. Es parte de la realidad humana y en las parejas pasa eso. Pero bueno, es muy interesante los diálogos. Yo la verdad que me quedaría más tiempo hablando, pero bueno, vamos a cerrar por tiempo ahorita. Ya nos dará tiempo para seguir conversando. Este, y ya ahorita les comparto ahora que regresemos una cosa que me deja pensando y que me comprometo a consultar más porque me queda un poco corto, pero en esto me interesa el tema. Muy bien, volvemos. Estamos todos acá, espero no haberles cortado. Hola, hola. Acá estamos. Espera, siempre se corta en la mejor parte.
ya cuando uno empieza ya, A Embalarse. despegar. claro, Pero mejor, así nos quedamos picados con la expectativa y volvemos a la otra lectura. claro, claro, claro. Gente, sí, la verdad que hay temas que salen que son muy interesantes. Yo creo que podemos ir como conversándolos. Eh, Varias cosas que quisiera decirles, ¿no? La primera es que sigamos metiéndonos en la obra. Recordemos que también estamos en un proceso de introversión, ¿no? La lectura desarrolla muchas capacidades en nuestra vida y una de esas tantas capacidades es la capacidad de introversión, ¿no? Uno cuando lee necesariamente tiene que a veces estar frente al texto y es uno, el texto y la imaginación, cosa que es muy difícil hoy en día porque concentrarse, pasar este tiempo así nos cuesta muchísimo. Estamos en una sociedad con muchos estímulos. Esa introversión que vamos desarrollando cuando leemos también nos lleva a desarrollar la capacidad de introversión en nuestra vida propia, o sea, comenzar a ver, a bajar a nuestros propios infiernos, ¿no? Hacer este proceso de catábasis y ver, bueno, qué cosas tengo en mi vida, ¿no? O sea, estar un poco de tiempo conmigo mismo, preguntarme, cuestionarme qué cosas tengo que trabajarme para no cargar con pesos a los demás que quizá no les corresponden, ¿no? Como vemos ahora. Bueno, hay muchas cosas que van saliendo y que vamos nosotros desarrollando. Lo única pregunta que me queda y les quería compartir es que, bueno, de la sala que hemos estado hablando, hemos hablado mucho de la dependencia, un poco para poner en sintonía. La pregunta que me queda como consulte, porque voy a consultar y ojalá para el martes pueda consultar algo sobre esto, es, ¿la dependencia es amor? Esa es la pregunta y les hago a todos esa pregunta. O sea, para que haya amor tiene que haber alguna dosis de dependencia. Por ahí en el grupo decían algunos que sí, que tiene que haber alguna dosis de dependencia de la otra persona. Y yo me pregunto, ¿realmente tiene que haber dependencia? ¿La dependencia es sinónimo de amor? Entiendo que no nos referimos a esta dependencia malsana de depender en todo sentido, pero ¿realmente debe haber dependencia para que haya amor? Me pregunto, ¿no? No sé, todavía no podría responder que sí debe haber un grado de dependencia. Y por otro lado, lo otro que me pregunto es, creo que somos muy conscientes que Teresa le carga muchos pesos a Tomás y Tomás le carga muchos pesos a Teresa y esos pesos de la vida de uno y del otro están haciendo que la relación esté por lados un poco dañinos, no muy saludables, ¿no? Mi pregunta es, y también eso ya es una pregunta más personal, y es que nos hemos dado la oportunidad de bajar a nuestros infiernos, ¿no? Es, nosotros experimentamos vértigos existenciales todo el tiempo. O sea, en algún momento hemos tenido algo en nuestra vida que quizá no hemos trabajado mucho, existencialmente hablando, ¿no? Y de una u otra manera siempre en la vida nos va a traer eso, porque es el vértigo existencial, no es el vértigo de querer bajar esos sitios que a veces no queremos ver por A o B situación. ¿Hemos podido darnos la oportunidad de bajar y de comenzar a trabajar ahí, no? Es la pregunta que me surge a mí también. Digo, ¿qué cosas me generan vértigo y que no quisiera ver en mi vida, pero que quizá me ayuden, no sé, bajar a esos lugares, verlos para no cargar de pesos a demás personas, ¿no? Eso, esas dos cosas me surgen, ¿no? Quizá podríamos seguir conversando, sobre todo esto de la dependencia y el amor, ¿no? ¿Hasta qué punto? Pero bueno, eso, no sé si alguien más quiere compartir algo y con esto cerramos, tomando en cuenta que ya de aquí nos vemos el martes y tenemos un buen tiempo sin lectura. ¿Algo quisieran compartir, así como general? Yo también no estaba, desde el principio me estaba ocupado con la nena. Yo creo que escuchando todas las opiniones de ustedes, no debería confundirse la dependencia, el de los derechos y las obligaciones como pareja. O sea, el amor, como tú dijiste, Dani, si uno se enamora de alguien o quiere entablar una relación con alguien, tiene que cargar con el peso que trae esa persona y saber sobrellevarlos y manejarlos. Pero no creo que sea exclusivamente amar dependencia, o sea, no confundir todo eso. Eso nada más. Ujú. Porque derechos y obligaciones de una pareja es muy diferente, la dependencia es muy diferente, puede ser dependiente económico, dependiente sentimental, dependiente cultural, dependiente muchas cosas. Pues no creo que sea de confundirlo eso con el amor o o con los sentimientos. Eso. Sí, gracias, Ricky. Muy valioso lo que Sobre- mencionas, Alexao.
Sí, sobre la segunda, que pregunta sobre esto de bajar a los infiernos, creo que es una forma, claro, el vértigo de bajar a los infiernos, pero es también cargar un peso enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque es enfrentar a lo que nos da miedo. En este capítulo que hemos leído hay mucho este tema de los celos que hasta en los sueños se meten incluso y no le dejan dormir. Se imagina cosas cosas muy fuertes, ¿no? Entonces, esto muy interesante porque creo que bajar al infierno de los celos, que quiere decir bajar a ese lugar en donde no quieres ni que le topen a la persona amada. Puede ser tu esposa, puede ser tu novia, incluso hasta un familiar, tus hijos, no sé, que uno ama tanto que no quiere que nadie lo tope, ¿no? Un ejemplo. Entonces, es buena la pregunta y es bueno hacia dónde nos lleva el libro. ¿Por qué? Porque en el momento que perdamos el miedo de bajar a esos infiernos, creo que es una forma también de autoconocimiento y de saber hasta dónde podemos soportar o cómo actuar en una situación tan difícil como esa. Se escucha que por celos hay incluso hasta feminicidios o asesinatos y cuántas cosas que se escucha y se ve y pasa. Em, y creo que sería bueno bajar esos infiernos, porque como digo, para conocernos y para cuando nos toque, pues tener las herramientas necesarias como para saber cómo gestionar estas situaciones de peso extremo en donde dicen que una persona cuando está exigida a tope, o saca lo mejor o saca lo peor, pero o saca las dos, o lo peor de uno o lo mejor de uno, pero de que sale, sale. Entonces, muy interesante la pregunta y también para cuestionarse, ¿no? ¿Cuáles son mis infiernos y hasta dónde puedo soportar el peso, quizá? Gracias, Alexao, sí. Y si es que algún rato nos animamos a bajar, no bajemos solos, ¿no? Esa es la idea de bajar acompañados, no, solos no se puede. Y lo último que Alexis sacó el tema, acuérdense que con los celos, el deseo, esto ha sido muy estudiado, el deseo es mimético, ¿no? El deseo es triangular. No voy a ahondar en el tema, pero por ejemplo, si es que una persona con la que tú estás, tu pareja o quien sea, si a tu pareja no le desea a nadie, yo les prometo que ustedes poco a poco también van a dejar de desearle. Porque si nadie más le desea, pues, ¿ustedes por qué le van a desear, no? Pero ahí viene la contradicción interna, porque en cambio, si alguien le desea a tu pareja, tú vas a querer que no le deseen, pero eso a la vez va a hacer que tú le desees más también. Se va a reforzar en ti el deseo, ¿no? Entonces es una cuestión muy curiosa. Es que se desea, pero no se toca. A lo que- Claro, puede ser, pero a lo que voy es, a veces la gente dice, los celosos al menos, que dicen, ¿no? Que no quisieran que le desee nadie a su mujer, que solo de él. Pero si no le desea a nadie, tampoco le va a desear él. Estoy seguro. El deseo siempre se trianguliza. Nunca es puro, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema, pero para pensarlo también, ¿no? Si con la pareja en la que está no le desea a nadie, pero si le desean muchos, tú le vas a desear más. Y quizá no quieras que le deseen, pero ahí hay una contradicción bien interesante, ¿no? Que se podría ver con lo de los celos. Bueno, gente, nos veremos el martes. Cuídense mucho. Sigan dándole vueltas y ya hablaremos sobre el amor y la dependencia. Yo, como les digo, yo voy a investigar un poco sobre eso porque me llama la atención. Y consulten un poco qué significa el amor también, ¿no? Esto del amor romántico antes no existía, ¿ah? El amor, esto del amor en pareja es nuevo. Antes no es que se casaban por amor, ¿no? Esto del amor era una cuestión a veces vedada, prohibida. Ahora lo que hablamos del amor romántico es nuevo, es un concepto muy nuevo, ¿ah? No es que ha estado desde siempre esto. Así que bueno, eso, cuídense, abrazos grandes, ya nos veremos el próximo martes. Chau, Chao, chau, chao. descansen. Chao. Ámense y deseen. Chao. Les dije. Decense. ¿Qué es de eso, Tati?